Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de literatura de segundo grado. Vamos a iniciar esta primera sesión dando unos breves minutos para que los estudiantes puedan conectarse y poder iniciar esta primera sesión de literatura, del cual estaremos abundando en varios temas dentro de ella. Espero que hayas tenido una excelente semana y que puedas hoy despejarte un poquito para que puedas comprender un poco más las 2 horas que vamos a presentar. Aparte de que vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega, vamos también a hablar acerca de Fray Luis León y de la obra del Lazarillo de Tormes. Entonces vamos a dar unos minutitos para que se vayan incorporando otros estudiantes más a fin de poder iniciar esta sesión de clase. Bien, ya ha pasado este tiempo, vamos a iniciar la sesión ya correspondiente de literatura del segundo grado. Espero que hayas tomado todas las previsiones, tengas ya tu material a la mano para desarrollar la clase. Entonces, eh, hemos estado tratando temas de grandes obras literarias, como ha sido el caso. Vamos a ver de quién estuvimos hablando en clase pasada. Estuvimos hablando de la Celestina, esa viejita mala que tenía pero muchos oficios, pero oficios malos. Pues era hechicera, era malvada, era una hechicera malvada, era una doméstica y era una supuesta negociante de negociante de cosméticos y artículos de belleza, pero que esto era una fachada para su negocio de prostitución. Entonces no te debías dejar engañar por esta viejita que dice ser buena, pero es mala y malvada. Entonces esta obra, La Celestina, termina con un final así al estilo Romeo y Julieta. De hecho, en el video que estuvimos observando en la clase pasada, pues yo creo que pudiste comprender cómo murió Calixto y cómo murió Melibea y todo lo que fue la trama de esta gran obra.
Ahora bien, estuvimos tratando también las obras del Renacimiento, esas obras que dejaron de ser tan teocéntricas y se colocaron en el plano donde el hombre era el centro para todo. Pues aunque el Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, no nada más en la literatura tuvo su influencia, sino en las grandes piezas eh, como de pintura, de arquitectura, y muchos se destacaron en, este, en esta corriente, pues dejó de ser, teocéntrica medieval hacia antropocéntrica. Y entonces, con ella vamos a iniciar lo que es la literatura renacentista, esa literatura que nos trae al hombre, que nos habla acerca de, ese, de esa Europa tras el descubrimiento, del Nuevo Mundo, que eso fue acontecimiento que ocurrió en 1492, y esto trajo una nueva concepción de la ciencia y la investigación y todas las formas distintas de hacer el arte. Bien, esto fue lo que estuvimos tratando en la clase pasada y hoy nos vamos a encontrar con una maravillosa obra de las renacentistas. Bueno, iniciamos con Garcilaso de la Vega, desde acá, desde el Perú, con el Inca, pues Gómez Suárez de Figueroa, apodado el Inca Garcilaso de la Vega, nacido en Cusco, en la gobernación de Nueva Castilla, el 12 de abril de 1539. Pues déjeme decirte que fue un escritor e historiador peruano de ascendencia española e indígena. Pues papito era español, era un guerrero, y mamita era una mamita princesa incaica. Imagínate ambas culturas que tenía el Inca Garcilaso de la Vega, pues tenía el toque Iolé de España y tenía el toque de acá de los Incas. Y se consideraba como el primer mestizo biológico y espiritual de América. En otras palabras, el primer mestizo racial y cultural de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, pues su herencia española y su herencia incaica. Entonces, alcanzó también al mismo tiempo el gran renombre intelectual, y Luis Alberto Sánchez lo describe como el primer mestizo de personalidad y ascendencia universal que parió, que dio luz a América. Y se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Si te preguntan en el examen final a quién denominaban príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, pues ya sabes que la respuesta es el Inca Garcilaso de la Vega. Así que toma este punto en tema porque yo sé que puede ser que exista la posibilidad que para el examen final te pregunte. Y un dato que les voy a dar, siempre les coloco datos para los exámenes, ¿no? Y cuando yo les digo puede ser, pues apúntenlo en sus cuadernos porque puede que en el momento que esté desarrollando las preguntas del examen final, les coloque esta y ustedes no caigan por sorpresa. También te recuerdo que el examen es el próximo domingo, así que hoy es nuestra última clase de este ciclo y vamos a finalizar con estas grandes obras. Entonces, el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, llamado el Inca Garcilaso de la Vega, pues fue un hombre de ambas culturas. Sus obras literarias se ubican en el periodo del Renacimiento y se destaca por un gran dominio y manejo de idioma castellano, tal como se le ha reconocido con los críticos Meléndez y Pelayo. Entonces también se le reconoce dotes como un gran narrador, destacando su prosa, su elegancia, su estilo, ese estilo elegante en lo que es la pluma, y en sus obras tenemos comentarios reales de los incas, el cual publicó en Lisboa. También expuso la historia y cultura, costumbre de los incas, también habló sobre el levantamiento de Tupamaru II, que sería prohibido también por las colonias españolas, pues no estaba esta obra como que era como una ofensa, ¿no? Para la corona. Sin embargo, él era un hombre muy guerrero. Ahora, parte de su vida del Inca Garcilaso de la Vega, bueno, era hijo de un conquistador español llamado Sebastián Garcilaso de la Vega,
quien era de la nobleza extremeña y de la ñusta, pero también mamita era princesa incaica llamada Isabel Chimpugoyo, nieta del Inca Tupayupanqui y sobrina del Inca Huayna Capac. Entonces, con él iniciamos lo que es la época del Renacimiento y nos vamos a ir a una maravillosa obra. Ah, bueno, tienes evaluación, de una vez tienes actividad, las últimas actividades que tienes, te vas a ubicar en la página 20 de tu libro, donde dice evaluación número 5 y deberás responder estas obras que están acá. Vas a completar cada una de ellas. Ya sabes que tienes actividad de la página 17 de tu libro, 20 del PDF, pero 17 de tu libro. Ahora con ella vamos a iniciar lo que es Fray Luis de León y nos vamos a ir a nuestra presentación de PowerPoint y nos vamos a ir un momentico a retirar de la ciudad. Ay, este tema me trae bastante confort, pues nos va a hablar de la vida retirada, de esa vida donde ya uno se cansa y quiere irse para un campo, para un montecito, descansar. Entonces, así como este paisaje tan hermoso y precioso, que disculpe si hay alguien que de repente ya es testigo de Jehová, pero así como nos presentan los folletos los testigos de Jehová, así les presento yo este hermoso paisaje con un riachuelo, un colorido bosque, casi que le faltan las ninfas y las hadas para hacerlo mágico, de relax. Imagínese usted sentado en esta banquita, contemplando el riachuelo, como corre el agua, con una brisa sabrosa, no una brisa fría, porque no, así no. Una brisa un poquito sabrosita, de primavera. Me van a decir ustedes que no es sabroso. Ah, claro que sí. Entonces con ella Fray Luis de León nos trae una hermosa obra llamada Vida Retirada. Fray Luis de León, esta obra la escribió en pleno desarrollo del siglo XVI y con ella, pues Fray Luis de León, buenos días, Cristian. Estábamos esperando que te conectaras, Cristian, se te pegaron las sábanas, pero no importa, llegaste a buena hora, porque se va a poner al giorno con lo que es las horas que vamos a hablar hoy. Mientras me tomo mi cafecito, muchachos, usted sabe que para uno despertarse, bueno, yo tengo el hábito de tomarme mi cafecito. Y es que me parece que tú, bueno, yo digo para tomarme el café y despertarme, pero es que paso todo el día tomando café, o sea que siempre estoy mi parte gran dormida. Entonces, Cristian, hoy tenemos la última clase porque el próximo domingo tenemos examen final. Y entonces, tan, chan, chan, chan. Voy a crear un grupo, pero necesito que me escriban a mi número, un grupo para los estudiantes que asisten a clase. ¿Cuál es el fin? Bueno, primero escríbeme y después les digo el fin. El grupo lo voy a crear con todas las estudiantes que tengo de todos los días de semana, a fin de que podamos afianzar un poquito y salir bien en ese examen. Para los estudiantes que están presencial, que siempre siguen las clases, no importa que entres un poquito tarde, pero tú asistes. No importa que, pero usted asiste, no importa. Son estudiantes presenciales. Entonces vamos a crear un grupo porque quiero dar unas directrices muy importantes porque estos temas de literatura han sido excelentes. Bueno, a mí me han encantado estas obras de la literatura de segundo grado, de tercero, más que todo lo que es literatura. Entonces, vamos a hablar de Fray Luis de León, quien es nacido en Belmonte, Cuenca, en 1527, e ingresa en la Orden de los Agustinos de Salamanca. Y estudió como profesor para las Sagradas Escrituras. Ya te imaginas qué profesión tenía, ¿no? En 1572 fue acusado ante la Inquisición y encarcelado un tiempo por postular la primacía como profesor de exégesis de la Sagrada Escritura, pues era un religioso que se destacó con la literatura renacentista. Recuérdense que la literatura medieval era todo Dios. ¿Ves? Dios, 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 Dios. Y por donde usted respiraba era Dios. ¿Ves?
como que si estuviéramos en un convento. Bueno, si fuera literatura medieval, todo era relacionado con la religión. Dios, 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 el hombre, Dios, Dios, sin el hombre. Pero en la literatura renacentista pasa de ser teocentrista, o sea, Dios, 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 a ser antropocentrista. Es decir, el hombre como el centro de todo, el hombre en pinturas retratadas, y ahí es donde, en este momento renacentista, donde surgen las grandes obras, donde hay gente encuerada, como dicen acá, gente calata, gente desnuda, en grandes cuadros, tal es el caso como el pintor Miguel Ángel, cuando mostró en su cuadro la obra de la creación de Adán. Adán sale en cuero, sale calato, completitos, con todos los detallitos, todos los jugueticos completos. No vaya a creer que nada más le pusieron una hojita en las partes íntimas, no, todo así en cuero. Esa es la obra de la creación de Adán. Y también tenemos pintores como Sancio, que él sí fue un poquito más hacia la que es hacia lo que es un poquito menos tabú. Dios, el hombre, pero sin tanto, sin mostrar tantos cueros, pues, como digo yo, sin estar con tanta gente calata. Me imagino que, bueno, no quiero opinar mucho en ese tema, pero era el momento en que ese renacimiento, bueno, la gente se inspiró en el hombre, muchos querían ser retratados en cuero, otros querían ser retratados con ropa, pero era el momento, pues, del hombre, esos estilos, esos detalles, esas facciones de la cara, esos detallitos perfectos, característicos de las obras del Renacimiento. Y de esta manera también están las obras. Muchos que escribían en la literatura medieval, bueno, los que quedaron vivos, porque no haya cree que ay, hoy está de moda la literatura medieval y a las 2 semanas estamos, ay, está de moda la literatura renacentista. No, fueron siglos. Los que quedaron de la literatura medieval, los que quisieron y se apuntaron a cambiar su estilo por un estilo más renacentista, bueno, se unieron. Entonces, entre estas obras está Fray Luis, que era un conocedor de la teología. ¿Qué te imaginas tú? Bueno, un hombre conocedor de la Biblia, de la religión. Pero si él no estaba en la época medieval, sí, también, pero él hizo un cambio, como le estoy diciendo, él de repente quiso tomarse esa nueva corriente, pues no era todo Dios, 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 también el hombre. Entonces Fray Luis, como era conocedor de la Biblia, escribió varios comentarios en latín a diferentes libros de la Biblia. El conocimiento que tenía de las lenguas bíblicas, como el griego y el hebreo, le facilitó, el acceso a los textos originales. El hombre era muy conocedor en parte de la literatura, perdón, parte de los escritos bíblicos estaban en griego, en hebreo y en arameo. Entonces, el hombre se le hizo fácil. Y junto a otros intelectuales, Fray Luis criticó las traducciones latinas de la Biblia que respetaban poco los textos de la versión hebrea. Y además de estas obras de carácter teológicos escritas en latín, Fray Luis de León escribió obras en prosa y verso en castellano. Ay, este paisaje me gusta. Me vas a decir que no te provoca hacer un picnic en este paisaje. Bueno, yo voy a hacer un poquitico más, menos delicada. A mí me gustaría guindar un chinchorro, o sea, una hamaca, no sé si la conoces, que es como un colgante que uno coloca de extremo de un árbol a otro y uno se acuesta y se mece, sabroso. Así me gustaría. Bien, ya. Vamos a salirnos ya de tanta cosa. Vamos a subir un poquitico por acá para poder mostrar la lámina. Bueno, aquí tenemos una de las obras de Fray Luis de León para que tú veas que no nada más era puro Dios, 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 Dios. Tenemos el Cantar de los Cantares y este Cantar de los Cantares es una traducción del libro de la Biblia. Pues en la Biblia, si tú buscas, pregúntale a tu abuelita, a tu abuelito, a alguien de tu familia que le guste leer la Biblia o que haya leído la Biblia, pues hay un libro que se llama el Cantar de los Cantares. Este es un libro más que todo hacia la mujer, dedicado a la mujer, porque en la Biblia era casi todo hombre. Bueno, en las mujeres también tenemos un libro, El Cantar de los Cantares. Entonces, esta es una traducción que fue hecha a petición de su prima, Isabel Osorio, una monja en el convento de San Quispíriti de Salamanca,
quien se aparta de la interpretación propia de la época, diálogo entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y Dios, y se basa en el texto hebreo donde analiza como un diálogo de amor humano. ¿Ves cómo él se salta un poquito eso? O sea, el diálogo en sí es Cristo y la Iglesia, el amor de Cristo y la Iglesia, ¿ves? O puede ser del alma y Dios, pero más es Cristo y la Iglesia. ¿Qué hizo él? Él agarró el texto hebreo, lo analizó y le dio una interpretación como un diálogo del amor humano, porque estamos en una literatura renacentista donde es el hombre, no Dios. Claro, esta literatura, si no fuese un diálogo de amor humano, encajaría perfectamente con una literatura medieval, pero no es así. Luego, Fray Luis escribe La Perfecta Casada, que es dirigida a su sobrina María Varela Osorio con motivo de su boda. Pues este libro estaba inspirado en el libro de los Proverbios, que también está en la Biblia, en el capítulo 31, quien ofrece una reflexión sobre las virtudes que ha de adornar una mujer casada. Y esta obra fue considerada el manual de la perfección para cada mujer cristiana que se fuera a casar. Entonces, aunque era un libro religioso, pero estaba para una mujer como un manual. Tanto así que todas las que se iban a casar en esa época tenían que comprar el libro La Perfecta Casada porque le decía a la mujer cómo llevar una vida sagrada para una cristiana, ¿no? No era para cualquiera, era para una mujer cristiana con valores, cómo debía guiarse, cómo debía ser esa actitud de una mujer casada. Bueno, menos mal que yo no estaba en esa época porque no lo hubiese comprado. Hay que mejor hacer las cosas así, como vayan fluyendo. Claro, los consejos están buenos, pues, los manuales y eso, pero hay que adaptarlos ya a nuestra época. Luego tenemos la exposición del libro de Job, el libro que también lo vas a conseguir en la Biblia, que es una traducción al castellano del texto hebreo, y su preocupación por captar todos los matices del original, pues le lleva a ofrecer la traducción literal, tal cual, un comentario en prosa y una paráfrasis en verso. Pues el libro intenta relacionar la experiencia de Job con la suya propia. Pues déjame decirte que Job fue un hombre tan desdichado. Pregúntale a tu abuelita. Fue un hombre desdichado que le cayeron las 7 plagas de Egipto, por decirlo así. Pues Job era un hombre con mucha platita, ganados. Era un hombre hacendado, que tenía, así como la serie El Zorro, así como los de La Vega, así era Job. Y tenía unas hijas preciosas, hermosas, las más codiciadas de todos, pero estaban ya casadas. Así que no te vayas a querer enamorar de una de ellas, ya estaban casadas. Entonces, este era el más rico hacendado de todas esas tierras, según la Biblia. ¿Qué pasa? Que el diablo, como siempre, anda por ahí echándole chismes a Dios, diciendo, mira Dios, por ahí tienes a un chico llamado Jo que tiene platita. Claro, mientras tú les bendigas, él va a estar siempre agradecido contigo. Y Dios le decía, no, chico, mira, Jo es un hombre firme, íntegro, un hombre que me ama. Y aún no teniendo nada, él me va a seguir amando. Y el diablo, como siempre, metiendo la espinita. Ah, sí, ¿tú te crees ese cuento, Dios? Pues, ay, mira, como tiene plata, todo el que tiene plata siempre va a estar agradecido a Dios y va a querer a Dios, pero quítale las hijas para que tú veas cómo te va a maldecir. Anda, quítasela, mátala con tu esposo. ¿Y usted qué cree que pasó? Pues Dios, paz, ocurrió un desastre y murieron los hijos de Job con sus esposas. Ya, listo. Dios, Job, en medio de esa desgracia, se rasgó su túnica y lloró, claro, la muerte de un hijo, de unos hijos, todos los hijos se le murieron. Sin embargo, Dios todavía seguía alabando a Dios, bendiciendo y todas esas cosas. Y el diablo se le vuelve a acercar a Dios. Ay, pero es que este diablo sí es metiche. Y le decía, claro, nada más le quítate las hijas, pero quítale todo para que tú veas cómo te va a maldecir. Bien, entonces Dios le quitó todo. Hizo que le quitaran todo. Y Dios, y hijo quedó en plena bancarrota, quedó en la calle.
Y aún Job no maldecía a Dios, sino que seguía alabando a Dios y agradeciendo por todas las cosas que le habían acontecido, tanto la muerte de sus hijos como lo que le quitó, que quedó en bancarrota. Pero el diablo, como no satisfecho, le dijo, mira, es que le quitaste la casa, lo dejaste en la calle y cualquiera que tenga esa reputación de ser buena gente y de ser negociante, pues se va a levantar con cualquier cosa. Pégale una enfermedad para que tú veas cómo te va a maldecir. Y bueno, Hawk le dio lepra, una enfermedad que para ese tiempo era inmunda. Quien tenía lepra era considerado inmundo. Nadie se le podía acercar ni darle comida. Entonces, pero Hawk tenía una esposa. Y esa esposa tenía una lengüita de esas que, peor que la mujer que sale a las 10:45 en ATV. Usted sabe quién es, no me la mencione. Entonces, la mujer le dice, ahora tienes lepra, Hawk. Dios te quitó, ese Dios que tú tanto dices que te quiere mucho y que te bendice, te quitó los hijos, te quitó la casa, te puso una enfermedad y tú sigues alabando a ese Dios, chico, maldice a Dios y muérete. Pero Dios en medio de, Job en medio de todo seguía todavía alabando a Dios. El diablo se obstinó y dijo, no, chico, ni aún hasta en la muerte este hombre va a maldecir a Dios. Entonces Dios le dijo al diablo, mira, él es mi siervo, que le he quitado todo para demostrarte que aún con una plaga que él tiene como la lepra, es un hombre firme, es un hombre correcto, es un hombre que me ama. Por tanto, le voy a retribuir el triple de lo que le he quitado. Y Job se le quitó la lepra. Tuvo, si antes tenía más de 200, 300 cabezas de ganado, bueno, ahora ya tenía el triple de eso, el triple de terreno, y volvió a tener hijos y tuvo los hijos más lindos que habían en toda la tierra. Job nunca maldijo a Dios. Entonces, él fue un ejemplo. Entonces, Fray Luis de León, me imagino que se sintió identificado, porque resulta que Fray Luis de León, en ese momento que está escribiendo la exposición del libro de Job, estaba encarcelado, pues la Inquisición lo había colocado en la cárcel por un problemita allí que se aconteció, que no vamos a ahondar mucho. Entonces, ahí se inspiró a escribir el libro de Job. Luego, la otra obra que escribió es de los nombres de Cristo, pues el propósito del libro es la divulgación de la nueva exégesis bíblica. Y para ello utiliza la ficción literaria del diálogo, donde tres monjes, Agustino, Marcelo, Sabino y Juliano, participan en una conversación sobre los nombres que las Sagradas Escrituras da a Cristo y su significado. La obra presenta la fusión de la primera exégesis bíblica clásica, el neoplatonismo renacentista, referencia a la literatura clásica de Horacio y Virgilio y la tradición de los santos padres. Entonces, Fray Luis de León se inspiró para estas obras. Entonces, si te puedes dar cuenta, estas partes de estas obras, como el Cantar de los Cantares, la Perfecta Casada, la exposición del libro de Job, de los nombres de Cristo, son obras que sí son religiosas, claro que sí, pero ¿dónde es el hombre? Es el principal protagonista, no Dios, porque eso, si lo ponemos a Dios como protagonista, entonces estamos hablando de literatura medieval y no, estamos hablando de literatura renacentista. Así que si esto te pareció muy religioso, mi querido estudiante, pues tranquilo, ya vamos a hablar de la obra maestra de Fray Luis de León, el cual tema de examen. Fray Luis toma la estrofa de la oda, estructura poética de gran resonancia clásica y cultivo asiduo en la antigüedad, pues la meta radica en saber apreciar la presencia divina en la vida diaria, tarea tanto más dable, cuanto más sencilla y virtuosa sea la vida, pues se lleve. Y en cierto modo, Fray Luis León realiza su versión del tópico de Aurea Mediocrita, anhelo de buscar la felicidad con una vida sencilla pero plena. Es como decir, tenemos harta plata, tenemos bastante dinero, muchachos. No sé si fue a ustedes o a otro grupo que le pregunté. ¿Qué harían ustedes si tuvieran, se ganaran 3 millones de dólares? Vamos a ver, escriban por ese chat. ¿Qué harían ustedes si tuvieran 3 millones, se ganaran 3 millones de dólares?
Vamos a ver, espero su respuesta. ¿Qué harían ustedes si se ganaran 3 millones de dólares? Vamos a ver los chats. Pueden hacerlo por chat, pueden también utilizar el micrófono, como les sea más fácil. Pero participen, porque si no participan, les doy castigo. ¿Cuál es el castigo? Lo saco de la clase. Entonces, participen y díganme, ¿qué harían ustedes con 3 millones de dólares? Vamos a ver qué se les ocurre a mis estudiantes con 3 millones de dólares. Pues me compraría lo que nunca tuve, profe, o lo que me falte. Muy buena respuesta. Y a ver, ¿qué dice mi amigo Pedro Tello? ¿Qué haría Pedro con 3 millones de dólares? Una pregunta fácil. No tengo idea. Ay, Pedro, ¿cómo que no tienes idea? Pedro, ¿cómo así? Hay que tener ideas de lo que uno puede gastar esa plata. Vamos a gastárnosla, Pedro. Vamos a gastar esos 3 millones de dólares. Bueno, yo, si me ganara 3 millones de dólares, pues montaría una empresa para darle empleos a otras personas. ¿Ves? Pero no a otras personas así, no, 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 sino personas que no han tenido oportunidad y puedan tenerla en estos momentos, ¿ves? Porque a veces uno lee los currículos de las personas y ve que, no, aquel es graduado de la universidad de, ay, y aquel es recomendado de Miraflores, no, 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 yo le daría la oportunidad a las personas que nunca la han tenido, para que puedan desarrollarse y puedan mejorar. Yo sí se la daría. Aparte, claro, me compraré una casita modesta, no una lujosa casa, porque el problema, ¿por qué les hago la pregunta? Porque cuando le hice la pregunta a los estudiantes, no sé de qué sección, ellos me contestaron con todos los lujos, ¿no? Pero yo le dije, el problema de comprarse todos los lujos es que eso trae como consecuencia que te pones en la mira de la gente que le gusta adueñarse de lo ajeno, de los delincuentes. Entonces ya tu vida pasa de ser tranquila a una vida de miedo, zozobra, no sabes si te van a robar, si te van a secuestrar, extorsionar. Entonces, por eso es que les hago la pregunta, ¿qué harías si tuvieras 3 millones de dólares? Pues aquí iniciamos con esta pregunta con Vida Retirada de Fray Luis de León. Ese hombre que se ganó los 3 millones de dólares, que montó una empresa como yo, es un hombre que desea ya retirarse de todos esos ajetreos, estrés que ocasiona una vida agitada, llena de tanta, tanto movimiento que cansa. Y entonces aquí me vuelvo otra vez para el paisaje, ese paisaje tan bonito. Me gustaría llegar a un paisaje así. Bueno, esto me imagino que son árboles como de cerezo, estos que están aquí rojos. Y esto no sé, pero me voy a imaginar que es una mata que tiene full arándano y me los estoy comiendo. Entonces, en el poema Vida Retirada se presenta el yo lírico como una alabanza de la vida retirada tras el desprendimiento de los bienes engañosos de este mundo. ¿Cuáles son los bienes engañosos de este mundo? Bueno, que tenemos full plata y que creemos que tener full plata es la felicidad. Ciertamente tener dinero es parte de la felicidad, pero no es la felicidad completa. Porque si fuera la felicidad plena, entonces los narcotraficantes no tuvieran por qué esconderse, ¿verdad? Ni los extorsionistas, ni los delincuentes. Son dineros mal habidos, pero tienen el dinero, ¿verdad? Entonces, algo engañoso. Cuando uno trabaja demasiado
hiciste una meta. Bueno, voy a reunir 10.000 soles. Vámonos un poquito más a lo real. Voy a reunir 10.000 soles. Reuniste los 10.000 soles, pero ¿cómo quedaste? Quedaste cansado, ¿verdad? Agotado. Entonces, el poder, la riqueza, la fama y esa alabanza halagadora que no le gusta. ¿A quién no le gusta tener poder? ¿A quién no le gusta la riqueza? La fama, que digan, ¡epa, llegó el Cristian! ¡Wow! ¡Ay, que estábamos esperando, Cristian! ¡Ay, siento una inspiración enorme cuando llegas tú! ¡Ay, mira quién llegó más atrás! ¡Llegó Pedro! Y que te ensalcen. ¡Ay, él es un gran hombre! ¡Ay, él me inspira! Y tengas todas las chicas a tus pies. Pero que te quiten todo eso, poder, riqueza y fama, y te vas a quedar sin novia. Pues la que te quiere te tiene que querer con plata o sin plata. Entonces, ensalza como la verdadera sabiduría el alejamiento a la naturaleza, oponiéndose a la ciudad. Y aquí tenemos una estrofa. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. La estrofa 1. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La estrofa 5. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro alma reposo, huyo de asquete, mar tempestuoso. Estas son las estrofas 4, 1 y 5 de la vida retirada. Y con ella vamos a la actividad domiciliaria. Y la actividad domiciliaria, pero antes de ir, Cristian, hay actividad domiciliaria en la página 17. Si no lo sabías, apúntate. Bien. Entonces aquí tenemos en el libro, te puedes ubicar en la página 18. Recuerda que la página 17 es actividad domiciliaria. Y vamos a ver qué podemos aportar. Entre las horas de Fray Luis adicional, por lo menos tenemos actividad intelectual. Como varón comprometido con su tiempo, no dejó de lado los problemas del día a día, así que dentro del contexto de los problemas abordados por la Escuela de Salamanca, Fray Luis intervino en la polémica de Auxilis junto con el jesuita Prudencio de Montemayor, defendiendo la libertad del hombre, lo que le costó la prohibición de enseñar dichas ideas. Peor librado salió Montemayor, que fue separado de la enseñanza. Entonces por acá vamos a buscar, ya vamos a culminar esta primera sesión. Vamos a verla ahora. Uy, ya estamos terminando. Entonces, te vas a ubicar en la página número 22 y vas a hacer la actividad domiciliaria número 6. Dice, ¿cuál es el mensaje que deja la oda Vida Retirada que acabamos de leer? En resumen, ¿qué beneficios cree que obtendrás si viviéramos tal como lo propone el autor, en una tranquilidad relajada, en la naturaleza? ¿Y por qué crees que Fray Luis de León propone la naturaleza como aliada para lograr una vida de paz? Estas actividad número 6 la vamos a ampliar un poquito en la segunda sesión, así que te invito a que te desconectes en estos momentos y te conectes a la segunda sesión de manera automática. Ya, nos vemos.